Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans. Sí, hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que nos robó el corazón con Erken Cikus. ¿Y es que los rumores no paran? ¿Están casados? ¿Qué fue esa frase que lo cambió todo? Agárrense fuerte porque hoy les voy a contar todo lo que sé, y vamos a analizar juntos cada detalle para intentar descifrar este misterio. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación de nuestros vídeos. Les prometo que siempre tendremos el chisme más jugoso y actualizado del mundo de las telenovelas turcas y sus protagonistas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de amor, o no tan amor, entre Can Yaman y Demet Özdemir es digna de una telenovela. Desde que los vimos juntos en Erken Cikus Pájaro Soñador, la química entre ellos era innegable. Saltaba chispas. La gente se enamoró de su relación en pantalla y rápidamente empezaron a surgir los rumores de un romance fuera de ella. Y es que ¿quién no querría que Can y Demet fueran pareja en la vida real? Durante el rodaje de Erken Cikus, los dos actores eran inseparables. Se les veía bromeando, riendo y compartiendo momentos muy especiales tanto dentro como fuera del set. Esto, obviamente, alimentó aún más las esperanzas de los fans que soñaban con verlos juntos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban su complicidad, y los rumores de un posible romance se hicieron cada vez más fuertes. Recuerden esas historias que contaban los maquilladores del set, diciendo que Can no dejaba de llevarle café a Demet cada mañana. Y esas miradas que lo decían todo. Era como si estuvieran viviendo su propia telenovela. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron nada. Ambos se limitaban a decir que eran grandes amigos y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Pero claro, con la intensidad de su relación en pantalla y la constante presión de los fans, era difícil creer que solo fueran amigos. La prensa turca, por supuesto, no dejaba de especular y de buscar cualquier pista que confirmara el romance. Los paparazzi estaban como locos, siguiéndolos a cada paso, intentando capturar esa foto que valiera oro, un beso, un abrazo cariñoso, cualquier cosa que confirmara lo que todos ya sospechábamos. Y luego, como suele suceder en estos casos, las cosas empezaron a enfriarse. Después de Erken Cikus, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a Italia a protagonizar Sandokan, mientras que Demet continuó trabajando en diferentes proyectos en Turquía. La distancia y la falta de interacción pública entre ellos alimentaron los rumores de una ruptura. ¡Y qué dolor! Ver cómo esa llama que brillaba con tanta intensidad se iba apagando poco a poco. Los fans estaban desconsolados, creando teorías conspirativas sobre por qué se habían separado. Algunos decían que las agendas de trabajo eran imposibles de conciliar, otros que las familias de ambos no aprobaban la relación. Drama, drama, drama. A partir de ahí, las noticias sobre su relación se volvieron contradictorias. Unos decían que seguían siendo amigos, otros que se habían distanciado por completo. Algunos incluso afirmaban que habían tenido una fuerte discusión durante el rodaje de Erken Cikus y que eso había afectado su relación. Se rumoreaba que hubo celos, malentendidos y hasta terceros en discordia. ¡Uy, qué fuerte! Pero la verdad es que nunca sabremos qué pasó realmente entre ellos. Solo Can y Demet conocen la verdadera historia. Lo cierto es que a medida que pasaba el tiempo, la esperanza de verlos juntos como pareja se fue desvaneciendo. Como una rosa marchita. Y ahora llegamos al punto clave de este vídeo, los rumores de matrimonio y la famosa frase que lo cambió todo. En las últimas semanas, han empezado a circular noticias sobre una posible boda secreta entre Can y Demet. Sí, lo escucharon bien. Matrimonio. ¿De dónde salen estos rumores? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La información, como siempre, viene de fuentes cercanas a la pareja. Ya saben cómo funciona esto, el típico, me lo contó un amigo de un amigo. Pero bueno, a veces estas fuentes saben más que los propios protagonistas.
Todo empezó con una entrevista que Demet Özdemir concedió a una revista turca de esas que huelen a papel caro y chisme jugoso. En esta entrevista, Demet habló sobre su vida personal, sus proyectos profesionales y, por supuesto, sobre su relación con Can Yaman. Hasta ahí, todo normal. Pero o una frase en particular que llamó la atención de todos los fans y que desató la locura en las redes sociales. Una bomba de relojería. La frase en cuestión fue: Can siempre será una persona muy importante en mi vida, independientemente de lo que pase en el futuro. Aparentemente una frase inofensiva, ¿verdad? Pues no. Los fans de Can y Demet la interpretaron como una señal de que entre ellos todavía hay algo más que amistad. Algunos incluso fueron más allá y afirmaron que esa frase podría ser una confirmación velada de que están casados o que planean casarse en secreto. De la amistad al matrimonio. Un salto cuántico. ¿Por qué tanta euforia por una simple frase? Bueno, hay que entender el contexto. Los fans de Can y Demet han estado esperando durante mucho tiempo una confirmación oficial de su romance. Han analizado cada gesto, cada mirada, cada palabra que han dicho a lo largo de los años. Son como detectives privados. Con lupa en mano, buscando cualquier pista que los lleve a la verdad. Para ellos, cualquier indicio, por pequeño que sea, puede ser una prueba de que su sueño se ha hecho realidad. Y vaya que son persistentes. Además, hay que tener en cuenta que en la cultura turca, las relaciones personales son muy importantes y a menudo se mantienen en privado. Es común que las parejas famosas no hagan pública su relación hasta que estén completamente seguras de que es seria y duradera. La discreción es clave. Por lo tanto, la idea de que Can y Demet se hayan casado en secreto no es tan descabellada como parece. Podría ser un amor clandestino. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente se casaron Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que no hay ninguna confirmación oficial. Ni Can ni Demet han hecho ninguna declaración al respecto. Todo se basa en rumores, especulaciones y la interpretación de una simple frase. El reino de la especulación. Sin embargo, eso no ha impedido que los fans sigan soñando con su boda. Las redes sociales están llenas de montajes de fotos de Can y Demet vestidos de novios, de mensajes de felicitación y de deseos de felicidad. El poder de la imaginación. Incluso hay quienes afirman haber visto a la pareja juntos en secreto en diferentes lugares, como Estambul, Roma y hasta París. Espías por el mundo. Contando cada movimiento de la pareja. Algunos dicen que los vieron comiendo helado en un parque en Roma, otros que estaban comprando anillos en una joyería en París. Pero, claro, nada confirmado. Por supuesto, también hay quienes son más escépticos y que creen que todo esto es una simple campaña de marketing para promocionar sus nuevos proyectos. La teoría del complot. Después de todo, Can y Demet son dos de los actores más populares de Turquía y cualquier noticia sobre su vida personal genera un gran revuelo mediático. El negocio es el negocio. Algunos creen que las revistas y los medios están alimentando los rumores para aumentar las ventas y las visitas. Una estrategia para generar engagement. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Están casados Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta es que no lo sabemos con certeza. Todos son rumores y especulaciones. La única verdad es que la química entre ellos es innegable y que los fans siguen soñando con verlos juntos como pareja. La esperanza es lo último que se pierde. Lo que sí es cierto es que la frase de Demet, Can siempre será una persona muy importante en mi vida, independientemente de lo que pase en el futuro, ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans. Esa frase aparentemente sencilla, ha sido interpretada como una señal de que entre ellos hay un vínculo especial que trasciende la amistad y que podría incluso haber culminado en un matrimonio secreto. Una conexión indestructible. Si realmente están casados o no, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, los fans seguirán soñando con su historia de amor y analizando cada detalle en busca de pistas que confirmen sus sospechas. La búsqueda incansable de la verdad. Y es que al final, ¿quién no quiere creer en los cuentos de hadas? Todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Y hablando de cuentos de hadas, ¿qué les parecería si en el próximo vídeo analizamos las mejores escenas de Can y Demet en Erkencikus? Déjenme en los comentarios si les gustaría. Quiero saber sus opiniones. ¿Cuál es su escena favorita? ¿Cuál creen que es la escena que mejor representa la química entre Can y Demet?
Déjenme sus comentarios. Pero esperen, que hay más. No nos olvidemos de los proyectos individuales de Can y Demet. Can, como saben, está triunfando en Italia con Sandokan, demostrando una vez más su talento y su atractivo internacional. Un galán sin fronteras. Y Demet, por su parte, sigue cosechando éxitos en Turquía con sus telenovelas y películas. Una estrella brillante. A pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, podría haber un reencuentro en el futuro. Crucemos los dedos. Además, no podemos ignorar el impacto que tuvo Erkencikus en la carrera de ambos. Esa telenovela fue un fenómeno mundial. Los catapultó a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos. Un antes y un después en sus vidas. Y por supuesto, les regaló el cariño incondicional de millones de fans en todo el mundo. Un legado imborrable. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de los rumores sobre el supuesto matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado su historia, analizado la famosa frase que lo cambió todo y explorado las diferentes teorías que circulan en las redes sociales. La verdad es que no sabemos si están casados o no, pero lo que sí sabemos es que su historia sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Un misterio que nos tiene a todos enganchados. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo incondicional al canal. Significa mucho para mí. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy aquí para traerles el chisme más jugoso del mundo del espectáculo turco. Su fuente de chisme favorita. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet están casados en secreto? ¿O creen que todo es una simple campaña de marketing? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Can y Demet. Seguro que les encantará. Compartan el chisme. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación de nuestros vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no se olviden, sigan soñando con Can y Demet. Quizás algún día nuestro sueño se haga realidad. Adiós, mis amores. Hasta la próxima.